Hola, mi nombre es Elvira y me encuentro aquí en el canal El comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 45 años y hasta hace apenas 3, mi vida era lo que cualquiera definiría como un cuento de hadas perfecto, una existencia envuelta en algodón y privilegios donde el mayor problema consistía en elegir el destino de las vacaciones de verano o el colegio adecuado para mis hijos. Crecí en el seno de una de esas familias madrileñas de toda la vida, de las que tienen apellidos compuestos, palco en el Bernabéu, una finca inmensa en Extremadura y un chalet en Puerta de Hierro. Mi padre era un empresario respetadísimo, un hombre de negocios que se movía en los círculos más exclusivos de la capital, siempre de traje impecable, oliendo a colonia cara y con esa sonrisa de condescendencia que tienen los que se saben dueños del mundo. Mi madre, por su parte, era la perfecta anfitriona de la alta sociedad, presidenta de varias fundaciones benéficas, organizadora de galas y cenas donde se codeaba con ministros, banqueros y aristócratas. Yo fui a los mejores colegios bilingües. Pasé mis veranos entre Sotogrande y los internados suizos. Me licencié en una universidad privada de prestigio y me casé con un hombre que encajaba perfectamente en ese molde de perfección que mi familia había diseñado para mí. Todo era orden, lujo, respetabilidad y un estatus intocable. Jamás me faltó nada, jamás tuve que preocuparme por llegar a fin de mes, ni conocí la angustia que devora a la inmensa mayoría de la gente de este país. Vivía en una burbuja de cristal, ciega, sorda y muda, ante la realidad que se escondía bajo las alfombras de mis propios apellidos. Pero las burbujas, por muy gruesas que sean, acaban estallando. La mía reventó un martes de noviembre, un mes después del repentino fallecimiento de mi padre a causa de un infarto fulminante. Al ser la hija mayor y la única que no estaba directamente involucrada en el conglomerado empresarial de la familia, mis hermanos y mi madre decidieron que yo me encargaría de vaciar su despacho personal en la casa familiar. Recuerdo que entré en esa habitación forrada de madera de caoba, con una sensación de reverencia, casi pidiendo permiso a un fantasma. Empecé a revisar sus cajones, archivando documentos irrelevantes, cartas antiguas y fotografías. Todo parecía normal hasta que, al mover un pesado pisapapeles de bronce, descubrí un pequeño resorte oculto en el lateral del escritorio. Al presionarlo, un panel de la madera cedió, revelando una caja fuerte empotrada que yo jamás había visto en mis 42 años de vida. Quizás fue la intuición o quizás el destino, pero probé la combinación con las fechas de nacimiento de mis hijos y la puerta metálica se abrió con un chasquido sordo. Lo que encontré dentro no fueron cartas de amor de una amante secreta, ni dinero en efectivo guardado para emergencias. Fueron cuadernos, discos duros, extractos bancarios de paraísos fiscales y contratos a nombre de empresas fantasma con sede en Panamá, las Islas Caimán y Delaware. Al principio, mi mente se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Empecé a hojear los cuadernos llenos de anotaciones a mano con la letra inconfundible de mi padre. Había columnas de cifras astronómicas, nombres en clave, rutas marítimas que conectaban puertos de Colombia y México con Algeciras y Valencia, y referencias constantes a importaciones de mercancía que no cuadraban en absoluto con los negocios oficiales de la familia, que supuestamente se centraban en la logística y el sector inmobiliario. Pasé horas sentada en la moqueta de ese despacho, con el corazón latiéndome en las sienes, conectando puntos que siempre habían estado ahí, pero que yo me había negado a ver. Las reuniones de madrugada con hombres de acentos extraños que nunca se quedaban a cenar. Los viajes relámpago de mi padre a Galicia en los años 90. El repentino flujo de liquidez en épocas de crisis económica donde otras empresas quebraban. El nivel de seguridad casi paranoico que rodeaba nuestra finca en el campo. Todo empezó a cobrar un sentido macabro y aterrador. No éramos una familia de empresarios exitosos y visionarios. Éramos la cúspide de una pirámide de miseria. Éramos narcotraficantes.
El impacto fue brutal, una bofetada de realidad que me dejó sin aire. Mi padre, el hombre que me llevaba a montar a caballo, el filántropo que donaba miles de euros para construir pabellones en hospitales infantiles, era en realidad un blanqueador de capitales y uno de los principales introductores de cocaína en Europa. Mi familia formaba parte de esa élite invisible que no se mancha las manos de sangre directamente, que no dispara en las calles ni conduce lanchas rápidas de madrugada esquivando a la Guardia Civil, pero que financia, organiza y se lucra con el veneno que destroza barrios enteros. Sentí unas náuseas incontrolables y vomité allí mismo, en la papelera de cuero de su despacho. Todo mi mundo, toda mi identidad, se desmoronó en cuestión de segundos. Cada joya que llevaba puesta, las paredes del piso en el barrio de Salamanca donde vivía con mi marido y mis hijos, mi ropa de diseño, mi educación de élite. Todo estaba pagado con sangre, con adicción, con familias destrozadas en la Cañada Real, en las 3000 viviendas, en poblados marginales de todo el país y de media Europa. Yo era el producto brillante y pulido del sufrimiento más oscuro y abyecto. Armada de valor y todavía temblando, metí los documentos más incriminatorios en mi bolso y fui a buscar a mi madre. La encontré en el salón principal, tomando su té de la tarde con esa elegancia gélida que la caracterizaba. Dejé caer los cuadernos sobre la mesa de cristal. Le exigí una explicación, gritando, llorando, esperando que me dijera que era un error, que mi padre había sido víctima de un chantaje, cualquier excusa a la que pudiera aferrarme. Pero la reacción de mi madre fue lo que verdaderamente terminó de romper mi alma. No se inmutó. Levantó la mirada de su taza de té, me miró con una frialdad que me heló la sangre y con un suspiro de cansancio me dijo que dejara de ser una niña ingenua. Me explicó, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo, que el mundo funcionaba así, que alguien tenía que mover los hilos y que nosotros siempre habíamos estado en la posición de tirar de ellos. Me confesó que mis 2 hermanos, los perfectos herederos, llevaban años dentro del negocio, gestionando las empresas pantalla y asegurando que las autoridades siempre miraran hacia otro lado a base de sobornos y favores políticos. Me dijo que a mí me habían mantenido al margen porque yo siempre había sido la débil, la emocional, la que se creía las mentiras de los cuentos de hadas que ellos mismos me habían contado para protegerme. La hipocresía me asqueaba. Mi madre, la misma mujer que organizaba galas para recaudar fondos para centros de desintoxicación, era consciente de que su propia familia estaba suministrando la sustancia que llenaba esos centros. Y lo justificaba diciendo que nosotros no obligábamos a nadie a consumir, que simplemente éramos proveedores de un mercado que lo demandaba, y que gracias a eso su familia mantenía su estatus y su poder. Me sentí rodeada de monstruos con rostros amables y modales exquisitos, monstruos que iban a misa los domingos y comulgaban después de haber autorizado cargamentos de droga que acabarían destruyendo la vida de miles de jóvenes. Salí de esa casa corriendo, sintiendo que me ahogaba, que el aire que respiraba allí dentro estaba contaminado. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno de soledad y paranoia. Intenté hablar con mi marido, esperando encontrar un aliado, un refugio en el que apoyarme. Pero para mi horror, él también lo sabía. Quizás no los detalles operativos, pero sabía de dónde venía realmente el dinero de mi familia, y lo había aceptado con tal de mantener su nivel de vida y sus privilegios. Me sentí completamente sola, aislada en un mundo de mentiras donde todos eran cómplices. No podía dormir, no podía comer, no podía mirar a mis hijos a la cara sin sentir que les estaba legando una herencia maldita. La carga moral era insoportable. Empecé a investigar por mi cuenta, a leer sobre los estragos del narcotráfico en España, a visitar de forma anónima asociaciones de madres contra la droga. Escuché testimonios desgarradores de mujeres que habían perdido a sus hijos en los años 80 y 90 por la heroína y a familias actuales destruidas por la cocaína. Cada lágrima de esas madres era una condena directa a mi propia existencia.
Yo había ido a colegios caros mientras ellas empeñaban sus pocos bienes para pagar entierros o tratamientos inútiles. Tomar la decisión de romper con todo fue lo más difícil y doloroso que he hecho jamás. Sabía que si hablaba, si denunciaba, no solo destruiría a mi familia, sino que pondría en riesgo mi propia vida. Esta gente, la gente de mi clase que se dedica ya a esto, no perdona la traición. Tienen el dinero y el poder para aplastar a cualquiera que se interponga en su camino, incluso si es de su propia sangre. Así que tuve que ser inteligente. Preparé mi salida en secreto. Recopilé toda la información que pude, hice copias de seguridad, guardé los documentos originales a buen recaudo y me puse en contacto con abogados especializados y autoridades fuera del círculo de influencia de mi familia. Pedí el divorcio, renuncié a mi parte de la herencia, a los fideicomisos, a las propiedades. Mis hermanos me amenazaron veladamente, recordándome que los accidentes ocurren y que debería pensar en el bienestar de mis hijos. Mi madre me desterró de la familia, llamándome desagradecida y traidora. Me fui de Madrid con lo puesto, llevándome a mis hijos, a quienes he tenido que explicarles, adaptándolo a sus edades, por qué ya no vemos a los abuelos ni a los tíos, y por qué nuestra vida ha cambiado tan drásticamente. Hoy vivo en una ciudad diferente, con una identidad protegida, trabajando en un empleo normal para pagar mis facturas. He pasado de tener chófer y servicio interno a mirar las ofertas en el supermercado y preocuparme por el precio de la luz. Y sin embargo, a pesar del miedo constante a las represalias y de las dificultades económicas, es la primera vez en mi vida que puedo respirar tranquila. Es la primera vez que puedo mirarme al espejo sin sentir asco. El proceso judicial contra el entramado de mi familia está en marcha, aunque se mueve con la lentitud desesperante que caracteriza a los casos donde hay tanto dinero e influencia de por medio. No sé si alguna vez verán el interior de una celda, pero yo ya he hecho lo único que me dictaba mi conciencia. He venido aquí hoy a contar esta pesadilla en primera persona, porque la gente tiene que saber cómo funciona realmente este mundo. El narcotráfico no son solo los sicarios de las series de televisión o los camellos de los barrios bajos. El verdadero poder, el motor que mueve esta maquinaria de destrucción, está en los despachos lujosos, en las fincas de caza, en las cuentas cifradas y en las familias de alta alcurnia que nos miran por encima del hombro mientras se lucran con la miseria ajena. Quiero que mi testimonio sirva para romper ese velo de respetabilidad que protege a los verdaderos culpables. Es duro, es doloroso, y me ha costado todo lo que tenía, pero la verdad siempre tiene que salir a la luz. Si mi historia te ha hecho reflexionar, si crees que es importante destapar estas realidades incómodas y dar voz a quienes se atreven a romper el silencio, te pido que te suscribas al canal